La inseguridad ciudadana. Vamos a analizar y tratar de entender por qué surgen estas protestas en nuestro país, sobre todo en el sur, ¿no?, donde se han focalizado en las últimas semanas, que ha llevado al Perú a la convulsión social que estamos viviendo. Muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Pablo. Gracias por la bienvenida. Bueno, viendo las imágenes y todo lo que ha estado pasando en los últimos días, es la demanda que no solamente las nuevas elecciones, que cambió el Congreso, se puede decir que son demandas que se han estado acumulando a lo largo de los meses o años en estas poblaciones, en estas ciudades. Bueno, si queremos buscar factores, quizá un factor inmediato sea que en los últimos 6 años hay una continua crisis política que ha catalizado, digamos, en un descontento de la población hacia los actores políticos y hacia el sistema político en general. Pero por otro lado también ha existido una serie de factores a largo plazo que conocemos muy bien, como son la postergación, la desigualdad histórica, digamos, la falta de servicios y atención del Estado. Entonces es una suma de factores que se acumulan y convierten el movimiento social, en este caso, en una caldera que ha estallado con base en esta última etapa de la crisis. No, claro, por ejemplo, lo que vimos en Andahuaylas, ¿no? Por ejemplo, esta ciudad que estuvo hace muchos años también y fue donde sucedió el andahuaylazo con Antauro Humala. Ahora se han visto imágenes y quemar la comisaría. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Que sienten que la policía no los ayuda, se sienten de manera pues indefensos. No sé, ¿cuál es el análisis que puedes hacer del comportamiento de los últimos días? Bueno, para empezar hay algo muy particular que creo que es lo sui generis de en este proceso que estamos ingresando, de estallido social prácticamente, que es no solo un motivo de indignación, como ha sido, digamos, esta ruptura del orden constitucional, pero también que actores políticos cuestionados, porque ha perdido legitimidad del Congreso, eso también lo sabemos, hayan ingresado de una u otra forma en la toma del poder. Entonces, esta serie de acumular la indignación por un hecho, pero por otro lado la reivindicación de diversas, digamos, demandas que son mucho más amplias que lo que viene sucediendo en esta crisis, ha hecho que hay una movilización que sea muy grande. De hecho, recordemos que en los últimos años las movilizaciones en el Perú no han sido tan amplias desde noviembre del 2020, están como contenidas. Entonces, sumemos una crisis, sumemos también la torpeza del gobierno de Boluarte, de reprimir, de hacer en práctica la mano dura, lo que crea mucho más indignación de la que ya existe todavía, y eso está teniendo repercusiones en, digamos, movilizaciones que son cada vez mayores y donde ocurren actos de violencia también. ¿Pero eso es espontáneo lo que está sucediendo o es parte de un plan, como muchos han dicho, que se ha estado llevando de manera simultánea, sobre todo en el sur del país? No, bueno, no pudiera haber la capacidad de ninguna organización política para tener tanta cantidad de operadores en comunidades campesinas que pueden ser alejadísimas, ¿no? Estamos hablando de comunidades desde Piura, Cajamarca, Huancavelica, en la misma Lima, Junín, Arequipa, Puno, etcétera. Entonces no puede haber una capacidad de organización tan amplia y sería de una u otra forma menospreciar verdaderamente la indignación que tienen las personas, y además que la respuesta represiva del Estado trae muchísima más indignación y está trayendo en eso una bola de nieve de violencia, ¿no? Dime, ¿y el diálogo? ¿Qué tan importante es, o la herramienta que puede permitir salir de la crisis? Realmente el diálogo tiene que ser entre dos o más, ¿no es cierto?, para que tenga un resultado, ¿no? Esas mesas de diálogo que cuántas veces también se han instalado en conflictos sociales y que a veces no llegan a nada. Bueno, debería ser una salida
debería ser una salida adecuada porque no se confía en los actores políticos actuales para que hagan una reforma política, porque es necesario para ello. Se ha puesto una fecha de elección muy amplia, la que es en abril del 2024, entonces la indignación es tan grande que no se quiere esperar a ello, pero como es necesaria la reforma política, Claro. que caiga en manos de un Congreso deslegitimado, hace necesario que se tiendan puentes de diálogo con las organizaciones sociales, representantes de la sociedad civil. El tema es que, digamos, mecanismos como el Acuerdo Nacional, existentes desde comienzos del siglo XXI, no han llevado a ningún lugar para tener verdaderamente soluciones. El otro camino, que creo que es algo donde surge un mayor cuestionamiento, donde puede haber un mayor debate, es que haya un nuevo pacto social, y es el tema del referéndum de la Constitución, que están pidiendo muchas organizaciones sociales. Entonces nos encontramos entre dos caminos: una reforma política donde se puedan llamar organizaciones sociales, y la presión de movimientos sociales en la actualidad por la Constitución, pero que no necesariamente puedan tener un respaldo masivo, ¿no? Es un tema de debate ahí. Claro, es que tarde o temprano iban a pasar ese tipo de movilizaciones, o sea, en algún momento iba a explotar. Y la pregunta es también, ¿son los políticos los que ya llegaron a un límite también para los pobladores? ¿No es cierto? El Congreso, lo que ha pasado con Castillo, todos los cambios, luego de la pandemia, los problemas siguen ahí para muchos, ¿no es cierto? No se ha solucionado nada. Bueno, hay un detalle de la crisis política en la que estamos actualmente que deja un vacío, digamos, en la representación política. No existe, digamos, un apego ni ideológico, ni a figuras o líderes políticos. Entonces, la clase política misma está tan deslegitimada, pero por otra parte, el sistema político blinda a quienes van a ser los nuevos actores que puedan asumir el proceso, digamos, en un nuevo proceso electoral. Entonces, tener a los mismos actores, los partidos políticos que nuevamente van a estar blindados y que van a estar allí en las nuevas elecciones, no va a garantizar nada. Y frente a ello, ves una población que está descontenta, y una población que en este momento no tiene, dentro de las 4 o 5 demandas que existen, no se encuentran centralizadas ni lideradas, digamos, bajo un horizonte tan claro. Estamos en una etapa, digamos, de movimiento que se está volviendo masivo, pero por otra parte no tiene una dirección clara y por momentos se vuelve anárquico, ¿no? Claro. No, y además, sobre todo, en los cuales muchos preguntan, ya, elecciones ya, pero para elegir a quién. No, que no se ven figuras que destaquen o que deseen participar del próximo proceso electoral, ¿no es cierto? Es un cambio de Congreso, pero ¿qué? ¿Qué Congreso queremos? ¿Uno mejor? ¿Uno va a ser peor? Hay que cambiar las reglas de juego, ¿no? Es muchas cosas todavía como para poder tener quizás una mejor representación política. Sí, ahora hay un tema que es muy delicado, que en los tiempos de crisis, y ocurre en el Perú y en otros países del mundo, cuando no existe esta, digamos, identidad con los partidos, cuando no existe esta sensación de representación adecuada, cuando el sistema político mismo está cuestionado, y la propia democracia también, el detalle está que siempre emergen figuras autoritarias de cualquier espectro político, pueden emerger, y lo que va a ocurrir aquí es, digamos, no solo la ruptura del Estado de Derecho, como ya vienen ocurriendo, y muchas instituciones se vienen saltando, digamos, los procesos adecuados institucionales, sino por otra parte pueden venir una etapa muchísimo peor, que sea, digamos, una etapa donde se implante, donde haya violencia, y una violencia no solo desde la sociedad, como generalmente se suele tildar y criminalizar, sino una represión del Estado que puede ser muy lamentable también, y estamos a puertas de eso. No, y además en los cuales la gente todavía pues siente que no se cumplen con cosas básicas. A veces creo que se olvidan del ser humano, ¿no? Para esos conflictos, que los que sufren son los pobladores, vecinos, los que viven en los lugares que actualmente se ha decretado el estado de emergencia. ¿Crees que es una buena medida decretar el estado de emergencia en la intervención de las Fuerzas Armadas? ¿Que eso pueda calmar o todo lo contrario?
nunca la intervención de las Fuerzas Armadas van a ser adecuadas para la población. En principio, porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para temas de seguridad pública, tratar con civiles, para eso está la policía. Pero por otra parte también, y esto es algo que lamento, y lamento la muerte de 7 personas hasta el momento, me parece que son oficialmente, que han sido asesinadas en un contexto de protesta. Entonces, pienso que esta mano dura que existe, esta represión, es una política de represión desde el Estado, es la que debe parar, porque no está conduciendo para nada a la calma de la población. Lo que va a ocurrir es una respuesta, digamos, no en la capacidad que tiene el Estado de agresión, de violencia, pero sí una respuesta de indignación que va a ser muy grande, y esto puede ser mucho peor de lo que estamos viviendo hasta ahora. Entonces, hay una necesidad de crear puentes de diálogo, de conversar con las personas, las organizaciones de base, es muy necesario, y no responder con más violencia a esto que ya está siendo lamentablemente un baño de sangre. Estamos hablando de 7 personas asesinadas y contando, ¿no? Claro, y además, sobre todo mañana, es un día especial porque se va a ver y se va a definir qué va a pasar con Pedro Castillo. Y él está llamando a través de redes sociales pues a la población para que lo apoye, porque él dice que todavía él es el presidente constitucional y no reconoce a Dina Boluarte. Entonces estamos polarizando nuevamente entre los actores políticos, y eso puede tener efectos negativos, ¿no es cierto? Puede pasar algo mañana si se encuentra la policía contra los que apoyan a Castillo. Sí, en algunos análisis que he estado leyendo, a veces se suele dejar de lado la importancia que tiene la figura de Pedro Castillo en la actual crisis. A mí me parece muy interesante que el movimiento, si bien no es masivamente en reclamo por su libertad, digamos, por su reposición, porque verdaderamente no lo es masivamente, sí tiene una columna vertebral muy importante en organizaciones gremiales, campesinas, de trabajadores, etcétera. Entonces, sí tomemos en cuenta también de que Castillo, de una u otra forma, la oposición está construyendo una figura carismática en él, a pesar de todos los defectos que pueda tener, y que incluso es una figura que sobrepasa a su persona. O sea, es más bien la imagen simbólica que tiene Castillo para una población indignada. Entonces, en un momento de represión y polarización, esto va a jugar más bien en contra de los actores políticos que solo quieren responder con represión. Claro, como pasó en su momento con Evo Morales, ¿no es cierto? ¿Sería algo así en Bolivia? Como pasó con Evo Morales también, ¿no? Cuando salió del poder, sí, y al final terminó como héroe. Lo de Evo Morales ya es un líder con características carismáticas mucho más desarrolladas que Castillo, y ha tenido todo un proceso de, digamos, de ideología, de una forma política de manejo en Bolivia, que sí tuvo alcance en la población. Castillo no lo tuvo, pero como estamos en un momento de indignación colectiva en ciertos sectores de la población, puede ser sí, pues, algo que juegue en contra, y de una u otra forma Castillo quizás sea una de las personas con mayor capacidad de movilización de la población en un país que en realidad el movimiento está descabezado, pero surge allí, ¿no? Como una pequeña figura que no se debe dejar de lado para ello. No, y además en el cual es en un país donde no hay líderes políticos, ¿no es cierto? En esos momentos deberíamos ver a más de uno pronunciándose, ¿no es cierto? Los vemos cada 5 años cuando hay elecciones, pero cuando hay situaciones así realmente de emergencia, es donde se ven a las personas, ¿no? Con soluciones también para el Perú, con opinión también. Sí, a mí me sorprende en verdad que la clase política, o en verdad no debería sorprendernos, no tenga un pronunciamiento frente a el asesinato de siete personas. Estamos hablando de algo que es incluso mucho más violento que en noviembre del 2020. Lamentablemente, como esto ocurre fuera de Lima, no tiene la repercusión pues que tendría si hubiesen ocurrido en la capital. Entonces, estamos esperando a que ocurra una mayor desgracia, que también venga a Lima. O sea, en todo caso se debería hacer un rechazo por parte de la clase política, de las instituciones que, digamos, tengan presencia en la población, un rechazo a esta violencia donde se pide un diálogo y no pues levantar las armas frente a la población. Entonces, creo que debería hacer ese camino, y en verdad se espera esta responsabilidad de nuestra clase política.
Bien, muchísimas gracias. Pues te agradezco a Aldo Pecho, él es antropólogo, investigador de IDL en temas de seguridad ciudadana. Muchas gracias por estar en el programa y sobre todo analizando pues a la sociedad.